Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a la Onda Local de Andalucía desde Radio Casares. Están ustedes en La Botica, el programa que cuida de su salud cada semana. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con mi compañero Juan Antonio Gavira les vamos a acompañar para conocer mejor nuestro cuerpo. Y hoy lo vamos a hacer para conocer mejor la relación entre la psicología y la nutrición. Esta relación es bidireccional y además interdisciplinaria, porque lo que comemos afecta a nuestro estado mental y nuestra mente determina cómo y por qué elegimos ciertos alimentos. Hoy queremos abordar los trastornos de la conducta alimentaria y para ello, como siempre, nos rodeamos de las mejores personas y, por supuesto, de los mejores profesionales que conocen bien esta patología. En nuestra sección científica hemos invitado al doctor Antoni Grau. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y también es el director clínico de ITA, una de los centros, es una red de centros especializados en trastornos mentales y de la conducta alimentaria. En nuestra sección psicopedagógica hemos invitado a la doctora Marina Díaz Marsá. Ella es jefa de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Clínico San Carlos y profesora titular de psiquiatría y presidenta también de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. También es resulta de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y en nuestra sección social hemos invitado a Concha. Concha es miembro de la Asociación Andaluza de Trastornos de la Conducta Alimentaria y nos presentará pues el valioso trabajo y lo importante que son los colectivos sociales para impulsar cambios en nuestro sistema sanitario. Acabaremos haciendo un repaso por las noticias de salud y ciencia que más hayan destacado en el panorama y que puedan ayudarnos a adquirir buenos hábitos saludables. No se despeguen de la radio, que en un minutito comenzamos. Un medicamento es una sustancia que actúa de diversas y diferentes maneras en el interior de tu cuerpo. El desconocimiento y la falta de información sobre su uso puede conllevar importantes riesgos sanitarios. No te automediques, confía en tu médico y en la capacidad de autocuración de tu propio organismo. Campaña de automedicación responsable de La Botica. Comenzamos nuestra botica de hoy para analizar bien a fondo y bien de cerca, por supuesto con profesionales que nos van a ayudar a ello, los trastornos de la conducta alimentaria. Y destapamos nuestro programa con la primera de las secciones en nuestra sección científica, a la que hemos invitado a Antoni Grau. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y también es el director clínico de ITA. Es una red de centros especializados en trastornos mentales y también de la conducta alimentaria. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer recibirle y bueno, vamos a aprovechar estos minutitos que le hemos robado de su estrés y caos diario para conocer mejor estos trastornos. ¿Cómo son? ¿Cómo los definiría? Bueno, pues se trata de graves trastornos mentales caracterizados por una relación completamente insana con la comida, que cursan con graves alteraciones físicas. Básicamente se trata de personas que alteran seriamente su alimentación, su ejercicio físico para modificar su peso. Para ello incurren a grave restricción alimentaria, también a atracones de comida, a vómitos, abuso de laxantes y diuréticos y también otras drogas. Se trata de uno de los trastornos mentales más graves, es el trastorno mental con mayor mortalidad, por desgracia, y actualmente es un dato que no se conoce y por el que se banalizan a veces estos trastornos, que en España cada año mueren 10.000 personas por trastorno alimentario. Oh, wow, no lo sabía. En España 10.000. Sí. Wow. Sí. Doctor, que ahí se conoce la causa de por qué se desarrolla esto. ¿Hay algo en nuestro organismo, en nuestro metabolismo que pueda desencadenarlo? No. Como decía, se trata de un trastorno mental, es decir, es verdad que
se han descubierto mecanismos genéticos que nos predisponen a padecer, en caso de que tengamos que padecer un trastorno mental, un trastorno de la conducta alimentaria, pero lo que conocemos es que se trata de patologías muy complejas que se deben siempre a una multiplicidad de factores, factores de tipo, como decía, genético, biológico, de personalidad, factores familiares muchas veces, desencadenantes ambientales, pues al final son patologías que proceden de un intenso sufrimiento psíquico, emocional, que se expresa en forma de estos síntomas tan graves. Bueno, ¿y de qué manera se manifiesta? ¿Hay una serie de signos o de síntomas en los que ya nos haga sospechar de que puede estar ocurriendo un trastorno de la conducta alimentaria? Sí, principalmente lo que vamos a poder ver, lo que vamos a poder detectar es que la persona empieza a comer bastante menos de lo que viene siendo habitual. Esto es posible que no lo veamos directamente porque normalmente la persona oculta estas conductas, pero lo que sí que vamos a ver es que va a haber una pérdida de peso en muchos casos, aunque no en todos los casos. Después vamos a ver, por ejemplo, que la persona afectada después de cada plato va al baño con cualquier excusa y lo que va a hacer es probablemente ir a vomitar. A nivel emocional también vamos a ver que la persona se empieza a aislar, que la persona está mucho más irritable, que la persona evita comidas también que anticipa que van a ser copiosas, pues comidas familiares, comidas donde normalmente se come más cantidad de la que es habitual, y realmente la familia va a empezar a detectar que esa persona tiene una mirada mucho más triste, que está, insisto, mucho más irritable y que, bueno, estos cambios se producen con cierta rapidez. Doctor, cuando llegan a vuestra red de centros, cuando llegan la familia, normalmente las personas que padecen este tipo de trastorno mental, el trastorno de la conducta alimentaria, ¿están predispuestas a recibir esa ayuda o no son conscientes realmente de la enfermedad que tienen encima? Sí. Habitualmente el primer escollo con el que nos encontramos es precisamente eso, lo que llamamos falta de conciencia de enfermedad, ¿no? La persona normalmente sí que es consciente que hay algo que no está yendo bien, que hay algo que no está haciendo bien en su alimentación, muchas veces tampoco se encuentran bien, pero no son conscientes de las repercusiones inmediatas que van a tener. Entonces, uno de los principales trabajos que hacemos nosotros cuando llega una persona afectada de esta problemática es precisamente trabajar esa conciencia de problema, esa motivación al cambio, y eso forma parte de la primera parte de la terapia. Es verdad que hay un mito que dice que una vez son conscientes del problema, ya casi todo está resuelto. Eso no es así. La persona va a tener que afrontar todo aquel sufrimiento, todos aquellos factores, todos aquellos conflictos que han acabado desencadenando un trastorno alimentario. Y eso es duro, son trastornos, son tratamientos difíciles. Pero sí, efectivamente, la falta de conciencia de enfermedad es uno de los principales obstáculos para iniciar un tratamiento precoz, que es lo que tiene más garantías de que la persona se pueda recuperar. Pensemos que, como hemos dicho, cerca de un 7-8% de estos pacientes acaban falleciendo, por desgracia, pero un tercio de ellos se va a cronificar, es decir, nunca se va a recuperar del todo de un trastorno alimentario. Y en este índice de cronicidad tiene mucho que ver cuando se detecta tarde y sobre todo cuando se empieza un tratamiento adecuado, demasiado tarde. A eso iba. ¿Hay alguna? Entonces, la detención precoz o el intervenir lo antes posible se hace aquí pues crucial, ¿no? Para el éxito del tratamiento, ¿no? Es absoluta. Es uno de los factores pronósticos más importantes. Es una enfermedad que hace estragos rápidamente en la vida de la persona, en el organismo de la persona, en el entorno de la persona, en el entorno familiar. El entorno familiar
sufre muchísimo. Es un trastorno devastador para las familias, ¿no? Es un trastorno que se apodera rápidamente de la vida de los afectados y de su entorno, con la cual cosa, cuanto antes intervengamos, menos se arraiga el trastorno, menos destrucción causa a su alrededor y, por lo tanto, más posibilidades de éxito del tratamiento vamos a tener. Claro, no podemos olvidarnos de las complicaciones. Estamos hablando de cambios hormonales, de cambio de pérdida de masa muscular, incluso de pérdida de masa ósea. Estamos hablando de incluso deterioro cognitivo, ¿no? En este tipo, que tiene este tipo de complicaciones esta enfermedad, ¿no es cierto? Absolutamente. El deterioro orgánico, de hecho, explica, ¿no?, el deterioro cognitivo. De NITA tenemos un estudio de hace aproximadamente unos 8 años, ¿no?, donde demostrábamos que, después de estudiar a un grupo de personas con trastornos alimentarios de más de 10 años de evolución, una enorme mayoría de estos pacientes presentaban deterioro cognitivo ligero. El deterioro cognitivo ligero es lo que ocurre en el cerebro de una persona a partir de los 75 años. Y estamos hablando de chicas de 25 años. Wow. ¿No? Entonces, está clarísimo la presencia de deterioro cognitivo, además, ¿no?, de alteraciones, como comentaba, hormonales. Son cuando es una chica la que padece un trastorno alimentario, pues normalmente cursa con lo que se llama menorrea, ¿no?, que es pérdida de la menstruación, o incluso chicas que actualmente tienen 25 años y nunca han tenido la menstruación, ¿no? Esto es cuando hablamos de amenorrea primaria. El no tener la menstruación va acompañado, lógicamente, o con una serie de cambios hormonales que van a provocar los cambios físicos propios de la adolescencia. Cambios que, si no se producen en este momento, después su desarrollo va a ser mucho más problemático. Hablo de carácter sexual secundario, hablo de problemas de fertilidad, por supuesto, hablo de problemas óseos, de problemas en el neurodesarrollo, ¿no? En la adolescencia tienen que pasar una serie de cosas y el trastorno alimentario viene precisamente a interrumpir la adolescencia y todos sus procesos. O sea que estamos hablando de algo muy serio y para trabajar con algo tan serio los tratamientos tienen que ser multidisciplinares, ¿no? ¿Cuáles son las disciplinas que intervienen con estas personas? Sí, aquí para mí lo importante es que no solo sean multidisciplinares y permitan el matiz, sino que sean interdisciplinares. ¿Cuál es la diferencia? Tienen que intervenir nutricionista, psiquiatra, psicólogo, médico, personal de enfermería, trabajador social, ¿no?, para toda la parte, y educador social, para toda la parte de rehabilitación psicosocial, pero no tienen que intervenir independientemente estos profesionales, ¿eh? Es decir, que eso es lo que sería multidisciplinar, ¿no? Pues cada uno en su despacho, con sus visitas. Lo interesante es lo interdisciplinar, es decir, que este equipo esté altamente coordinado, esté altamente formado, que se reúnan periódicamente para hablar de los casos, para coordinar todas las intervenciones. Es un error trabajar con estos pacientes de forma exclusivamente por un psicólogo, exclusivamente por un nutricionista, exclusivamente por un psiquiatra, porque tienen muchas aristas y tienen que ser tratados por profesionales con funciones propias, pero sobre todo muy especializados, muy formados. No todo el mundo está preparado para tratar a una persona que sufre un trastorno alimentario y, por lo tanto, esta especialización, esta formación y esta coordinación interdisciplinar es, para mí, lo único que garantiza el éxito en el tratamiento de estas personas. Doctor, ¿hay alguna forma de hablar aquí de prevención? Sí. Lo que sabemos ya desde hace muchos años es que la prevención que funciona realmente es lo que se llama la prevención inespecífica. Es decir, quizá no es tan útil ir a un colegio y dar una charla informativa sobre qué es la anorexia, qué es la bulimia, porque o lo saben o si no lo saben, pues podemos dar ideas pues que no convienen.
quizá eso no es tan interesante, sino lo que es interesante es, en los colegios, ir a hacer prevención sobre la imagen corporal, los roles de género, cómo construir una identidad y una autoestima sana que dependa de los valores de la persona. Otra cosa muy importante que estamos viendo que es muy útil en la prevención, todo el tema de la alfabetización digital, de la alfabetización mediática, es decir, conseguir que nuestros alumnos, nuestros adolescentes sean capaces de desarrollar una conciencia crítica sobre los contenidos de los medios de comunicación y de las redes sociales, ¿no? Sino que no permítame la expresión, se traguen acríticamente todo lo que reciben masivamente de los medios de comunicación, de las redes sociales, de Internet, etcétera. Esto es para mí lo más útil y no solo para mí, sino lo que recoge la evidencia como más efectivo. Pues pongámonos manos a la obra, porque tenemos mucho trabajo. Tenemos que disminuir esos 10.000 casos al año de muertes por este tipo de trastorno, y una forma de hacerlo es difundir a través de este medio que luego moveremos en redes para que llegue al mayor número de personas y podamos, pues de alguna manera, contribuir al conocimiento de un trastorno tan serio como es el trastorno de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias, Antoni Grau, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, por estar este ratito aquí y por ser tan generoso y volcar esos conocimientos de tantos años en nuestras ondas. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra sensibilidad con ese tema. Gracias, adiós. Adiós. Yo que estudié cada estrella fugaz, celestial, precisión, algoritmo genial, reconozco que algo no me encaja, que hay algo más. Tiempo, espacio y todo lo que ves son las sombras quizá que proyecta el Edén. Allí donde muere el orgullo, hoy nace la fe. Yo creo en Dios, a mi manera. Hay más preguntas que respuestas en la aurora. Candela, algo sobrenatural. Hoy estamos aquí y mañana ya no. En la noche infinita un destello de sol. Estar vivos es un misterio de ciencia ficción. El ritmo del mar y mi respiración, los latidos de tu corazón. Todos estamos bailando la misma canción. Yo creo en Dios, a mi manera. Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal. Somos los dos polvo de estrellas, misterio, luz, roca, candela, algo sobrenatural. Es la hora de hacer un viaje interestelar, descifrar el origen del Big Continuamos desde Radio Casares abordando los trastornos de la conducta alimentaria, pero nos vamos a detener
En una sección más psicológica, más psiquiátrica, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver la psicología y la nutrición, si hay una relación directa o no. Y para ello hemos invitado a la doctora Marina Díaz Marsá. Ella es jefa de la unidad de trastorno de la conducta alimentaria del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, y además es profesora titular de psiquiatría y presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Muy buenas, Marina, un placer tenerte esta mañana en La Botica. ¿Qué tal estás? Hola, buenas. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros. ¿Existe relación entre la psicología y la nutrición? Bueno, pues existe una relación clara. Date cuenta que el cerebro se nutre de lo que comemos, al igual que el cuerpo. El cerebro es un órgano del cuerpo y, por lo tanto, la alimentación, los nutrientes, la forma en que comemos, el tiempo que le dedicamos a comer, todo eso influye en el bueno o mal funcionamiento cerebral. Y eso se traduce, por ejemplo, imagínate, porque cuando somos pequeños nos dejamos guiar por lo que ve el ojo, ¿no? Y ahora en un mundo donde todo está tan azucarado, ¿cómo es difícil, ¿no?, educar a nuestro cerebro? ¿Pero se puede conseguir? Claro que se puede conseguir. Al final no se trata de otra cosa de decidir, ¿no?, sobre aquello que tenemos en el mundo. Y la decisión es una cosa muy personal que se puede hacer desde la información, teniendo en cuenta que hay que hacer una alimentación equilibrada, con todo tipo de nutrientes. A veces hay un error pensando que hay que tomar vitaminas. Las vitaminas no son necesarias si la nutrición es balanceada. Luego tenemos la suerte de estar en un país con una dieta, en principio, de tradición mediterránea, y una dieta de mediterránea permitiría tener al cerebro todos los nutrientes para que el cuerpo funcione y también el cerebro funcione en el sentido de una mejor atención, una mejor concentración, un estado de ánimo estable, no tener conductas impulsivas, no tener ansiedad. Es decir, que la dieta de alguna manera no solo nutre el cuerpo, sino que nutre a un cerebro que requiere esa ingesta para tener un funcionamiento adecuado. Lo suyo sería hacer una alimentación consciente, ¿no? Para eso lo suyo sería tener una asignatura, yo creo, no sé qué opinas tú, doctora, pero creo que sería bueno tener una asignatura que nos ayudara o que nos enseñara, que nos facilitara esa información, porque ahora con todas las redes sociales, los influencers, todas las personas que vuelcan sus, vamos a llamarlo, algunos son conocimientos, pero otros son sus experiencias de vida, tenemos un cacao de información impresionante en este tema, ¿no? Pues efectivamente, en una era en que parece que hay más información que nunca, yo creo que lo que hay es mucha desinformación. Y el problema es que, como tú bien decías, son los jóvenes, los niños, los adolescentes, los que muchas veces se asoman a esas redes y sin un criterio bien formado, pues empiezan a realizar prácticas o toman algunas ideas que no siempre son ideales desde el punto de vista médico. Por otra parte, una nutrición inadecuada también puede conllevar a trastornos emocionales, pues tanto el estado del ánimo, de ansiedad, de tomar las ingestas como una forma de manejar el malestar y las emociones, y puede convertirse algo que puede ser bueno, pues puede convertirse en malo. Por lo tanto, como tú bien dices, pues las escuelas es un buen momento para formar, para educar, para hacer entender que la comida, la ingesta, forma parte de nuestra vida, y no solo forma parte de nuestra vida como nutrientes, sino también forma parte de nuestra vida en la flexibilidad que hay que tener con la ingesta. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que la comida, la ingesta, también forma parte de lo social. Quedamos a comer, quedamos a tomar una pizza, quedamos a tomar una hamburguesa. Cosas que parecería que no son tan buenas desde el punto de vista de la salud física, pero para la salud mental pueden ser muy buenas. Entonces hay que tener una buena alimentación desde la flexibilidad, no desde la rigidez, incluyendo todos los nutrientes, pero entendiendo también que la nutrición en el ser humano implica comunicación y ser social, y por lo tanto que también hay que, incorporar a nuestra vida esos eventos en los que a lo mejor en esos momentos los alimentos que se eligen no son los más saludables, pero son muy saludables para la salud mental. Y en un entorno de equilibrio, la flexibilidad en torno a la ingesta es claramente lo que va a determinar una buena salud mental.
¿Y qué relación hay entre la microbiota intestinal y esa salud, y esa buena salud mental? Bueno, al final, cuando uno tiene una alimentación caótica o deficitaria en nutrientes, eso va a repercutir en que la microbiota, es decir, los microorganismos que de forma natural están en el intestino, se alteren, ¿no? Porque digamos que las cepas bacterianas que hay en el intestino, al no tener una nutrición adecuada o tener una alimentación caótica o con deficiencias, se altera. Al alterarse la flora microbiana, de alguna manera las paredes intestinales es como que se agujerearan, o sea, como que parte de esas bacterias salen al torrente sanguíneo, ¿no? Porque se altera la permeabilidad de la pared del intestino. Esa suelta de bacterias al torrente sanguíneo produce inflamación en diferentes órganos del cuerpo, incluido el cerebro. Y esa inflamación que puede ser origen de esa alteración de la microbiota da lugar a diferentes alteraciones, tanto físicas como mentales. Por eso el mantener la microbiota adecuada mediante una ingesta adecuada es importante. Hoy tenemos muchos adolescentes que dicen que tienen SIBO, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Pero claro, ese SIBO es consecuencia de una ingesta inadecuada, no causa, ¿no? Y muchas veces estos diagnósticos en estas chicas jóvenes, digamos, ponen el acento en algo que no es en lo que lo hay que poner. Uh-huh. Y algo que quería preguntarte, si ya que estamos hablando de este tema, ¿hay algún signo, no sé, alguien que nos esté escuchando que diga, yo no sé si estoy llevando una dieta totalmente equilibrada? ¿Hay algún signo de alarma de que hay un desequilibrio y que no estamos alimentándonos como realmente deberíamos? ¿El cuerpo da esas señales? Bueno, pues si alguien, pues por ejemplo, piensa que tiene más apatía, más cansancio, más labilidad emocional, digamos, menos capacidad de centrarse en las cosas. Todos estos síntomas a veces indican déficits serotoninérgicos y otros déficits nutricionales que pueden indicar que la dieta no es lo suficientemente balanceada. Entonces, bueno, ante estas personas que pueden tener estos síntomas de apatía, falta de concentración, inestabilidad del ánimo, alteraciones incluso del sueño o alteraciones del apetito, en el sentido de épocas de mucho apetito con otras de poca ingesta, pues a lo mejor pueden hacer una reflexión en cuanto a cuál es su forma de alimentación, en cuanto a cómo se alimenta y, y en ese sentido, si algo parece que falla, pues podría pedir ayuda. También es importante una cosa, y no quiero desaprovechar la oportunidad de estar aquí con vosotros para decirlo, es muy importante comer en familia. Cuando uno come en familia, no solo come y de alguna manera percibe lo que come o no come cada uno de la mesa y es alguien responsable de la alimentación de la familia, sino que se crea comunicación y vínculos. Y eso es fundamental para tener una buena salud también, tanto física como mental. Básico, yo creo que básico. ¿Cómo influye el estrés en el apetito? Bueno, pues el estrés influye de forma significativa, ¿no? De hecho, las alteraciones del sistema serotoninérgico y noradrenérgico, que son los que influyen en el estrés, regulan también el apetito. En función de las diferentes características de las personas, algunas personas con el estrés tienen aquello de que se me cierra el estómago, es decir, con el estrés, que no es otra cosa que ponerse en situación de huida, en situación de alerta, de alguna manera responden a ese estrés con la disminución de la ingesta, y otras, por el contrario, responden a ese estrés con un aumento de la ingesta en un intento de paliar o de tapar la sintomatología propia del estrés, la ansiedad, la tensión, la irritabilidad, las alteraciones del sueño. En un intento de esconder o de paliar esos síntomas, otras personas, digamos, le dan ingesta a esos síntomas, ¿no? Entonces, el estrés influye de forma determinante porque influyen los mismos mecanismos en el estrés que se vehiculan en la ingesta y depende de las personas, pues ya digo, unas pueden responder con restricción de la ingesta y otras con mucha más ingesta.
Y otras emociones, por ejemplo, que podemos sentir cuando estamos tristes o cuando estamos en situación de soledad o aburrimiento, y esa manía de que se te antoje, esos antojos, ¿eso tiene una explicación científica o no? ¿O está más dado por una conducta mal informada? Bueno, tiene una satisfacción científica clara, ¿no? La ingesta produce una liberación de dopamina, que en principio es una respuesta placentera y hedónica. Entonces, cuando uno está inquieto, nervioso o ha tenido un problema, pues el tener esa liberación de dopamina mediante la ingesta de algo apetecible, porque generalmente lo que apetece pues son chocolate, dulces o cosas que a la persona le gusten mucho, esa subida de dopamina pues te produce te calma, ¿no? En ese momento la ansiedad o el malestar que tienes. El tema es que eso te resuelve circunstancialmente lo que te pasaba, no te lo resuelve a largo plazo. Por lo tanto, bueno, si esa conducta no se repite de forma sistemática para paliar el malestar, pues bueno, forma parte de la cultura, pero si eso se refuerza en el tiempo y se convierte en una forma de abordar el malestar, pues quizá podría constituirse ya en un problema. Al final la ingesta te da una satisfacción oral inmediata que en ese momento calma por la liberación de dopamina, pero no resuelve el origen del problema a largo plazo. Yo creo que eso lo deberíamos de tener muy claro, sobre todo cuando visitamos las redes sociales y vemos esas elaboraciones que se te hace la boca agua cuando ves esas ricas recetas, ya sean saladas o dulces. Yo ya no me voy a meter en eso, pero hay que tener muy desarrollado el autocontrol, ¿no te parece? Bueno, fíjate, también somos seres hedónicos que de alguna manera, disfrutamos de cosas, por eso no hay que demonizar. A ver, si una buena receta en un determinado momento, pues ya te digo, para la salud mental puede ser estupenda. Lo que tenemos que tener conciencia es que quizá el cómputo total tiene que ser equilibrado, pero no hay que obsesionarse, porque la obsesión lleva también a pérdida de la salud mental. Entonces, el que alguien se pueda ilusionar con una receta está bien. El que el núcleo de su vida sean las recetas, eso es otra cosa. Pues muchísimas gracias, doctora Marina Díaz Marsá, jefa de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, por estar este ratito con nosotros y por aportar esa visión desde tu disciplina a la alimentación tan interesante y tan importante. Además, en un día de huelga, que conste. Muchísimas gracias. Sacar este ratito para poder atenderos. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Pues muchas gracias. Adiós. Querernos ha sido una emboscada, no obtuvimos excusa ni coartada, lo hemos hecho fatal. Buscamos la magia en todos lados, pero tocarnos pasó a segundo plano. Algo iba muy mal. Si hay desorden en el corazón, provocando una revolución, es que el futuro avisaba desde hace tiempo. Nunca nos gustó esta casa, ahora entiendo qué pasaba. Los demás lo veían venir de lejos. Se acabó el amor, vámonos de aquí. Fuimos dos idiotas intentando ser feliz. Se acabó el amor. Vivimos lo nuestro sin pensarlo, sin saber muy bien qué iba a pasarnos, y lo llevábamos bien. Pero tu celo, mi duda, los días a oscuras, la cama desierta, el pasado en alerta, y tu forma de ver todos nuestros problemas quemaron la herida, tapándola en la arena. Si hay desorden en el corazón, provocando una revolución, es que el futuro avisaba desde hace tiempo. Nunca nos gustó esta casa, ahora entiendo qué pasaba. Los demás lo veían venir de lejos. Se acabó el amor, vámonos de aquí. Fuimos dos idiotas intentando ser feliz. Se acabó el amor, vámonos
idiotas intentando ser feliz. Se acabó el amor, vámonos de aquí. Fuimos dos idiotas intentando ser feliz. Se acabó el amor. Continuamos en la onda local de Andalucía desde Radio Casares abordando los trastornos de la conducta alimentaria y damos paso ahora pues a una de nuestras secciones más queridas y también muy necesaria, a nuestra sección social. Y para ello hemos invitado a Concha, ella es miembro de la Asociación Andaluza de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Muy buenas, Concha, bienvenida a La Botica, ¿qué tal? Hola, buenos días, María. Un placer recibirte. ¿Quiénes sois las personas que formáis esta entidad social? Bueno, para comentarte un poco quiénes somos, me tengo que remontar un poco a los orígenes. Esta asociación es de familiares de afectados por trastornos de la conducta alimentaria, que nace ante una situación extrema de una persona concreta que es Patricia Cervera, que es la presidenta de nuestra asociación, que en marzo de 2019 inicia una petición en Chainor en la que pide unidades especializadas para trastornos de la conducta alimentaria en Andalucía, ya que su hija, enferma, ha sufrido todos los avatares que puede generar una enfermedad de este tipo, y ante esa desesperación pues inicia una recogida de firmas que en poco tiempo alcanza las 382.000 firmas que son presentadas a la Junta de Andalucía. Vale, en Andalucía. Porque en Andalucía, por desgracia, no existía ninguna unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Y los enfermos eran tratados de una forma muy peculiar, ingresados en cualquier sitio, dados de alta, y ese es el germen de nuestra asociación, que está constituida, ya te digo, por familiares. Y entonces, ¿con qué objetivos creasteis esta entidad? ¿Qué es lo que perseguís? No solamente el tener recursos públicos en Andalucía que no existían para poder tratar a estos enfermos. Porque además son personas que necesitan de un equipo multidisciplinar, ¿no? Efectivamente. Anteriormente a esto, pues podía tratarlas un endocrino, podía tratarlas un psiquiatra, pero no había ninguna unidad especializada, que sí existían en otros sitios. De hecho, a muchos afectados de Andalucía se le tenía que hacer traslado a otras comunidades. Por ejemplo, la hija de Patricia o mi hija misma estuvieron ingresadas en Ciudad Real. Wow. Con lo que eso conlleva ya en una familia, si esta enfermedad ya no es impactante. No es solamente el afectado, el enfermo, sino el entorno familiar. Bueno, es que no podría expresarte. Concha, ¿y hemos conseguido que haya una unidad específica de trastornos de la conducta alimentaria en Andalucía? ¿Perdón? ¿Se ha conseguido que haya una unidad especializada? Hemos conseguido que se pongan en marcha 2 unidades de tratamiento especializado. Una que está en Málaga, que atiende a Andalucía Occidental, y otra que está en Granada, que atiende a Andalucía Oriental. Y también a raíz de todo esto se acaba de crear en Sevilla un hospital de día, que no es una unidad de hospitalización, es un hospital de día de alta intensidad. Vale, con equipos multidisciplinares, imagino, en cada Efectivamente, equipos multidisciplinares, y en el caso de las unidades tienen hospitalización. O sea, hay que ver a dónde llega el poder de la unión, ¿no? Y de lo social, ¿no? Porque además estar en contacto con personas que pueden comprender
lo que cada uno de nosotros está pasando como familia es importantísimo. Para mí, por ejemplo, fue algo que me ayudó muchísimo, ¿no? Yo pensaba, soy la única, esto nada más que me pasa aquí, ¿no? Y que va, después te encuentras cada caso. Claro, y además son casos muy individualizados, dándonos cuenta de que es un trastorno mental, ¿no? Es un trastorno de la conducta, es algo que cada persona, totalmente. Claro, cada y persona. Casos muy diferentes, aunque pueda haber algunas cosas comunes, cada situación del enfermo es un mundo. Me parece increíble que haya tenido que pasar tantos años para que haya en Andalucía una unidad especializada, sabiendo que estos trastornos de la conducta han estado presentes toda la vida, ¿no? Me parece increíble lo que os ha costado, ¿no? El poder tener un equipo multidisciplinar especializado para poder atender este trastorno en vuestras hijas, ¿no? Y yo me pregunto si dais a conocer o sensibilizáis a la población, a los adolescentes, sobre la problemática que significa este tipo de trastorno. Bueno, nosotros desde que se inició desde que nos formamos la asociación, pues hemos hecho muchos actos reivindicativos para conseguir estos recursos públicos, para detectarlos y tratarlos tempranamente. Intentamos llevar a cabo actividades preventivas y de concienciación social sobre la gravedad, porque yo creo que nadie es consciente de una enfermedad tan incomprensible que no somos conscientes. Publicamos en distintos formatos las actividades relacionadas con la asociación, elaboramos y presentamos escritos, hablamos con políticos, con especialistas médicos, con cualquier instancia que pueda ayudarnos a mejorar las condiciones, porque aunque haya ahora mismo unidades, hay que seguir encima para que funcionen bien y para seguir creando más recursos. Además de crear esos recursos, esos retos, ¿no?, que supone el mantenerlos, ¿os planteáis, tenéis una hoja de ruta para llegar a la atención óptima de este colectivo? Bueno, realmente estar encima. Que no es poco. Es decir, las cosas se han creado, empiezan a funcionar, pero también hay que estar encima un poco para que funcionen bien, ¿no? Entonces, nosotros también nos movemos en ese ámbito, no solamente en que se consiga que haya recursos, sino que esos recursos funcionen convenientemente. Exactamente. Estoy viendo vuestra página web para quien quiera, pues ver lo que hacéis. También he visto que tenéis un blog, una galería, algunos recursos. Creo que es importante para las personas que se hayan sentido identificadas o identifiquen alguno de esta problemática en su familia, pues que una primera toma de contacto seáis vosotros, sean las entidades sociales, ¿no? Y que de alguna forma sois las que habéis abierto camino y las que podéis servir de guía, ¿no?, a estas familias, ¿no? Así que en TCA Andalucía, el correo es tcaandalucia@gmail.com, ¿no? Podéis Sí. Además está aquí también la petición de change.org, donde podéis conocer mejor a esta entidad, ver pues toda la andadura que lleváis, que ya que aunque seáis de una creación joven, porque sois de 2019, pero wow, lo que habéis conseguido en tan pocos años, wow. Pues sí, la verdad es que, mira, si no te importa, te voy a contar un sentimiento personal. Claro. Yo, para mí, el día de la entrega de firmas en San Telmo
y el día en que el Parlamento entero de Andalucía aprobó la creación de las unidades, para mí son imágenes imborrables, claro, porque gracias a esto habrá personas afectadas que puedan empezar a tratarse con más o menos rapidez, porque hay personas que están tan cronificadas que lo tienen muy difícil. No olvidemos que es un trastorno mental, es algo que cambia la estructura cerebral. Cuanto antes se atienda, pues muchísimo mejor, pero cuanto antes se atienda por profesionales especializados, y si es gracias a estas unidades impulsadas por esta maravillosa entidad, por la Asociación Andaluza de Trastornos de la Conducta Alimentaria, pues mejor que mejor, ¿no? Que son las que pueden guiar en este camino tan difícil, tan inesperado, porque imagino que la mayoría de vosotras no pertenecéis al mundo sanitario, ¿no? No, hay algunos, pero no, yo por ejemplo pertenezco al ámbito docente. Entonces, pues es enfrentarte a cosas totalmente desconocidas. Claro. Pues enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, por esa labor social tan encomiable y tan necesaria, y bueno, y esperamos que este programa sirva para visibilizar más este problema y podamos ayudaros de alguna manera a concienciar, a concienciarnos toda la sociedad de que todos necesitamos recursos para atender de la mejor forma posible cualquier patología, y en este caso el trastorno de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias, Concha, por estar este ratito con nosotros esta mañana, y nada, mucha suerte en este camino. Hasta pronto. Muchísimas gracias, y ya sabéis, TCA Andalucía y necesidad de recursos públicos. Y mientras más seamos, mejor. Así lo intentaremos. Muchas gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias, María. Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrellas sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en tu mejor botiquín. Consejo saludable de la botica. Más vale poquito y bueno. Damos paso ahora a nuestro repaso semanal por noticias de salud y ciencia. ¿La felicidad alarga la vida? Hoy la ciencia moderna, armada con grandes estudios poblacionales, pues empieza a ofrecer respuestas sorprendentes y además claras. Ser más feliz no solo mejora cómo vivimos, sino también cuánto vivimos. En las últimas décadas, grandes estudios longitudinales han demostrado que las personas que se declaran más felices o satisfechas con su vida presentan una menor mortalidad. Quienes mantienen una actitud vital positiva tienen menos riesgo de morir prematuramente, especialmente por enfermedades cardiovasculares. Desde el punto de vista biológico, la felicidad no es una abstracción, implica cambios que son medibles en nuestro cuerpo. Hay una menor producción de cortisol, que es la hormona del estrés crónico. Hay una mejor regulación del sistema inmunitario. Hay una reducción de la inflamación sistémica y mejora la salud cardiovascular con una menor presión arterial y una mejor función arterial. El estrés prolongado, la ansiedad y la depresión están asociados a un envejecimiento celular acelerado y a un mayor riesgo de enfermedades crónicas. En cambio, los estados emocionales positivos parecen actuar como un factor de protección.
Agujetas, ¿qué son realmente? ¿Por qué aparecen? Y las formas más eficaces de combatirlas según la ciencia. Las agujetas, bueno, las conocemos en el ámbito médico como un dolor muscular de aparición tardía, ¿no? Son una de las experiencias más comunes y tras retomar el ejercicio físico o aumentar la intensidad del tratamiento es cuando se aparecen. A pesar de su popularidad, siguen rodeadas de muchos mitos. Son un dolor muscular, por supuesto, que aparece entre las 12 y 48 horas de realizar este ejercicio, alcanzando su pico máximo pues alrededor de los 2-3 días. A diferencia de lo que se creyó durante décadas, no están causadas por el ácido láctico, no. La explicación más aceptada es que es debido a que hay unas pequeñas microroturas, ¿vale?, en las fibras musculares. Hay una inflamación también del tejido muscular y hay un daño en el tejido conectivo, el que une, que rodea al músculo. Este daño es microscópico y es especialmente frecuente tras ejercicios con contracciones muy excéntricas, es decir, cuando el músculo se alarga mucho mientras está bajo tensión. Las agujetas no son peligrosas y de hecho forman parte del proceso de adaptación muscular. Sin embargo, no son un requisito para que el entrenamiento sea efectivo, ¿vale? El músculo puede fortalecerse sin dolor posterior. Eso sí, entrenar de forma intensa cuando el dolor es muy elevado puede aumentar el riesgo de lesión y empeorar la recuperación. Vamos a ver algunas estrategias para aliviar estas agujetas. Una actividad ligera es una de las mejores opciones, como caminar, bicicleta suave o movilidad articular, ¿vale? El movimiento aumenta el flujo sanguíneo y ayuda a reducir la rigidez muscular. También los estiramientos son útiles, pero con matices, porque pueden provocar lesiones si no lo hacemos suave, ¿vale? Al hacerlo suave, proporcionan alivio temporal, pero no las eliminan, ¿vale? Ni aceleran de forma significativa su recuperación, pero sí nos pueden ayudar. Los masajes, pues el masaje puede reducir la percepción del dolor, mejorar la sensación de recuperación y aumentar la movilidad. El frío-calor, ya sabemos, el frío puede reducir la inflamación y el dolor a corto plazo y el calor mejora la circulación y la relajación muscular en fases posteriores. Ambos pueden ser útiles según el momento. La alimentación, por supuesto, juega un papel clave, porque las proteínas favorecen en la reparación muscular, los carbohidratos reponen el glucógeno y los antioxidantes naturales de la fruta y las verduras ayudan a modular la inflamación. Y para terminar, dos factores que a menudo son bastante infravalorados: dormir bien y mantenerse hidratados. Y por último, una curiosidad: ¿para qué sirve el hipo? El hipo es uno de esos fenómenos cotidianos que todos hemos sufrido alguna vez y que sin embargo rara vez nos detenemos a comprender. Aparece sin avisar, interrumpe conversaciones y puede resultar molesto o incluso embarazoso. La ciencia sugiere que el hipo no es un simple capricho del cuerpo, sino un reflejo neurológico con posibles raíces evolutivas y una utilidad fisiológica que aún estamos terminando de descifrar. Desde el punto de vista médico, el ictus es una contracción involuntaria y repetitiva del diafragma, seguirá de un cierre brusco de las cuerdas vocales, lo que produce el característico sonido de ip. Su activación puede deberse a múltiples causas. La ciencia ha identificado posibles funcionalidades actuales del hipo. Puede ser una regulación del sistema respiratorio, ya que actúa como un reinicio del ritmo respiratorio cuando se ve alterado, especialmente tras comer en exceso o tragar aire. Puede ser protección frente a la aspiración. Algunos investigadores sugieren que el hipo puede ayudar a evitar que alimentos y líquidos entren en las vías respiratorias, activando mecanismos de cierre de la glotis. Y por último, desarrollo neurológico en bebés. En recién nacidos, el hipo podría tener un papel fundamental en el entrenamiento del cerebro para controlar la respiración, ayudando a madurar los circuitos neuronales implicados. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberles ayudado a conocer el trastorno de la conducta alimentaria y, lo más importante, haberles ayudado a hacer que nosotros también podemos incidir, prevenir que este trastorno siga adelante, pues con nuestro ejemplo y también con nuestra difusión. Recuerden, les esperamos aquí
la próxima semana en la onda local de Andalucía desde Radio Casares, La Botica, siempre cuidando de su salud. Hasta entonces, cuídense mucho.